Ejercicio 11. Dibuje a mano la gráfica de la función f mediante transformaciones elementales de la función g. En cada paso trace la gráfica correspondiente e indique la fórmula de la función que está graficando. Entonces en el literal A tenemos la función f de x igual a dos veces el coseno de x menos pi cuartos. Y la función elemental que nos están dando es g de x igual a coseno de x. Entonces vamos a ver de qué manera aparece g en f. Podemos reescribir f de la forma 2g de x menos pi cuartos. Entonces tenemos dos transformaciones que son ampliar la gráfica verticalmente y correr la gráfica horizontalmente pi cuarto unidades. Entonces podemos ver la gráfica en pantalla. Si tenemos g de x igual al coseno, voy a hacer aquí un bosquejo. Entonces lo primero que vamos a hacer es un desplazamiento horizontal pi cuarto unidades. Entonces aquí el punto máximo va a ser pi cuartos. Y finalmente vemos que el rango va de menos 1 a 1. Y finalmente ampliamos la gráfica verticalmente. Listo. También podemos ver la gráfica en la pantalla. Esa es la gráfica que estábamos buscando. B. F de x igual a 2 menos raíz cuadrada de 3x más 1. Y g de x va a ser la función raíz cuadrada de x. Entonces, escribamos f de x. En términos de g de x es 2 menos g de 3x más 1/3. Listo, entonces la primera transformación que vamos a hacer va a ser 3x. Entonces, tenemos la gráfica de raíz cuadrada de x. Entonces, digamos aquí está por ejemplo 9. Está por ejemplo 4. Entonces en 4 es 2. Y en 9 es 3. Entonces, ¿qué hacemos cuando multiplicamos por un número mayor a 1? Encogemos la gráfica, ¿cierto? Por un factor de 3. O sea, dividimos la gráfica entre 3. Entonces, cuando vale 9, vale 3. O sea que dividimos 9 entre 3. O sea que en 3 va a valer 3. Y en 4, ¿cierto? Dividimos en un factor de 3. O sea que en 4 tercios va a valer 2. Listo, en la siguiente transformación vamos a hacer un desplazamiento horizontal, ¿cierto? Como es positivo, entonces el desplazamiento es hacia la izquierda y es un desplazamiento de 1/3. Aquí ya tenemos esta gráfica. Listo, a continuación hacemos negativa la gráfica, ¿cierto? O sea, vamos a utilizar aquí este pedacito de gráfica. Cuando hacemos la gráfica, lo multiplicamos por menos 1, la reflejamos con respecto al eje X. Ok. Y finalmente hacemos un desplazamiento vertical de 2 unidades. Aquí en 2. Sería así. Y esa es la gráfica que estamos buscando. D. Entonces tenemos la función f de x igual a 1/2 de x al cuadrado menos x más 6. La función básica es g de x al cuadrado.
Entonces vamos a escribir a f en términos de g. Listo, entonces queremos deshacernos de esta x de acá, entonces vamos a buscar una forma de completar acá un cuadrado. Primero saquemos factor común un medio, nos queda un medio menos 2x, ¿cierto? Aquí debería haber un 2, tal que un medio por menos 2 da menos 1, y lo mismo aquí, 12, un medio por 12 da 6. Listo, entonces completamos el cuadrado, x al cuadrado menos 2x más 1, esto es un cuadrado perfecto, y sacamos el 1 del 12, entonces nos quedan 11 unidades. Esto es igual a un medio de x menos 1 al cuadrado más 11. Listo, esto es un medio de x menos 1 al cuadrado más 11 medios, y eso en términos de g ya es un medio de g de x menos 1 más 11 medios. Listo, ahora vamos a empezar a hacer las transformaciones. Entonces vamos que tenemos aquí tres transformaciones. La primera es un desplazamiento a la derecha de x al cuadrado por una unidad. La segunda, estamos multiplicando por un medio, lo que significa que estamos encogiendo la gráfica de g de x en un factor de 2. Y finalmente un desplazamiento vertical de 11 medios unidades, o sea de 5.5. Entonces primero tenemos la gráfica de x al cuadrado, que es una parábola. Después tenemos el desplazamiento en una unidad, aquí están 1. Después encogemos la gráfica. Entonces vemos que la estamos achatando un poco de esta forma. Y finalmente desplazamiento a 5.5. Vamos a ver un bosquejo. Pues la podemos ver aquí en la pantalla. Esta es la gráfica que estábamos buscando. F de x igual al valor absoluto de 2x menos x al cuadrado. La función básica es g de x igual a x al cuadrado. Vamos a escribir a f en términos de g. Entonces, f de x es igual a menos 2x más, aquí es menos 2x más x al cuadrado. Y vamos a completar aquí un trinomio. Esto es menos, entonces aquí es menos 1 más 1 menos 2x más x al cuadrado. Listo. Tenemos otra vez un trinomio cuadrado perfecto. Esto es menos. Vamos a escribir esto como g de x menos 1 menos 1 valor absoluto. Aquí en paréntesis. Listo, entonces tenemos varias transformaciones aquí. Entonces aquí tenemos un desplazamiento hacia la derecha de una unidad, un desplazamiento vertical hacia abajo, un reflejo respecto al eje X y sacamos valor absoluto finalmente. Entonces tenemos la gráfica de eje de X. Vamos a hacer los dos desplazamientos aquí de menos 1 y de menos 1. Entonces es menos 1 es 1 a la derecha y 1 hacia abajo, o sea que es menos 1. Okay. Entonces tenemos aquí esta la primera transformación. Después reflejamos con respecto al eje X.
Listo. Y finalmente sacamos valor absoluto, o sea, cada número que esté por debajo, cada punto que esté por debajo del eje X, lo vamos a reflejar con respecto al eje X. Entonces estos de aquí están arriba, entonces solo tenemos que reflejar estos. Listo. Y esta es la gráfica. Notemos que este menos de aquí, ¿cierto? Lo podíamos sacar de tal forma que nos queda -1 y valor absoluto de eje de x -1, -1. O sea que era suficiente con estas dos transformaciones y el valor absoluto. Listo. ¿Eso qué corresponde? Eso corresponde a reflejar estos puntos de aquí con respecto al eje X. O sea que hubiéramos llegado a nuestra gráfica inmediatamente desde aquí. O sea, no hay una única forma de encontrar las transformaciones de las funciones. Ejercicio 12. Suponga que una carretera tiene la forma mostrada en la figura y igual m de x, donde y es la altura en metros y x la distancia horizontal en kilómetros. Suponga que un auto viaja a una velocidad horizontal constante de 40 kilómetros por hora y comienza a subir la montaña a las 3 a.m. Exprese la altura a la que se encuentra el auto como función del tiempo t en horas a partir de la medianoche. Use transformaciones elementales sobre la figura dada para hallar la gráfica de dicha función. Entonces primero vamos a tratar de hallar la gráfica, hallar la función que corresponde a la gráfica que vemos. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño bosquejo. Sí, no quedó a escala, pero bueno, no importa. Solo necesitamos estos valores de acá. Entonces se puede notar que la gráfica está compuesta de tres segmentos de rectas. Y con estos puntos de aquí, los 4 puntos, podemos hallar las ecuaciones de las rectas correspondientes a esos segmentos. Entonces, tenemos este punto de acá, que es el punto 0, 0. Tenemos este punto de acá, que es el punto 20, 2000. Tenemos este punto de acá, 60, 0. Y este punto de acá, 80,0. Listo, entonces, utilizando la ecuación de la recta con dos puntos, vamos a escribirla acá. ¿Cierto? Entonces ustedes meten por ejemplo acá este par de puntos y vamos obteniendo cada una de las ecuaciones. Entonces y igual a m de x va a ser la función 100x, ¿cierto? 100x corresponde a este primer segmento, menos 50, x menos 60 corresponde al segundo segmento y finalmente 0, ¿cierto? Claramente aquí corresponde a la recta nula. Entonces ahora vamos a restringir los dominios. Entonces aquí x varía de 0 a 20. Entonces para la primera va de 0 a 20. Para la segunda va de 0 a 60. Y para la tercera va de 60 a 80. Ok. Ningún problema. Hasta aquí todo es bastante claro. Ahora lo que queremos hacer es obtener la altura en términos de en función del tiempo. Entonces aquí ya tenemos la altura en función de la distancia horizontal. Entonces aprovechemos que tenemos la velocidad horizontal. Entonces recordemos de física que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces de aquí tenemos que x es igual a vt. Listo. Pero como ve,
es constante, es 40, entonces x queda en función del tiempo, que es 40t. Ok, ahora como nos dicen que queremos la función a partir de las 3 de la mañana, perdón, de las 12, pero la altura empieza a las 3 de la mañana, entonces tenemos que hacer aquí un pequeño desplazamiento horizontal, ¿cierto? Tal que a las 3 de la mañana esto va a ser igual a 0, es decir, la altura todavía es 0 a las 3 de la mañana. Entonces, tenemos que y igual a m de x se puede expresar como mx de t. Esto es m de 40t menos 3. ¿Listo? Entonces aquí se ven claramente cuáles son las transformaciones que le tenemos que hacer a la gráfica. Un desplazamiento a la derecha de 3 unidades y también encogemos la gráfica en un factor de 40. Estoy haciendo un pequeño bosquejo, ¿cierto? 40 es bastante grande, entonces esto va a quedar un poco pequeño comparado con esta parte de acá. Entonces primero la vamos a encoger en un factor de 40, queda más o menos así. Esto igual lo podemos comprobar en la gráfica que está a la izquierda. Y después, digamos aquí, digamos que este es 3. Vamos a hacer el desplazamiento. ¿Cierto? Entonces este punto aquí es 80, se encuentra 40 da 2, o sea que esto debería ser acá 5. Listo, esta es la gráfica que estábamos buscando. El resultado de un proceso de calentamiento-enfriamiento es la función f de t que se muestra en la figura. T denota la temperatura en grados centígrados y t minúscula el tiempo en minutos. Suponga que queremos cambiarle las unidades a las variables y graficar ahora la temperatura T tilde en grados Fahrenheit como función del tiempo T minúscula tilde en segundos. Dibuje la nueva gráfica. Si T tilde es igual a G de T tilde, ¿cómo se puede obtener G a partir de transformaciones elementales de F? Bueno, entonces aquí vamos a tener en cuenta dos cosas importantes. Bueno, T es temperatura en grados centígrados. Y esto está en función de t minutos. Listo. Entonces, recordemos cómo pasar de grados centígrados a Fahrenheit. Entonces sabemos que grados Fahrenheit es igual a 9 quintos de grados centígrados más 32. ¿Listo? Entonces nosotros queremos expresar T en grados Fahrenheit y además queremos que sea en segundos. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es expresar, digamos, un T', ¿cierto? Como función de T todavía en minutos, pero lo queremos en Fahrenheit. Listo. Entonces esto simplemente va a ser 9 quintos de F de T más 32. Listo, entonces de esta forma estamos expresando los grados centígrados, ¿cierto? Recuerden que aquí metíamos grados centígrados y salían Fahrenheit, entonces ya esa temperatura nos está dando en grados Fahrenheit. F aquí es la curva que vemos a la izquierda. Listo. Pero además nosotros queremos T
que eso está en minutos, pasar a t tilde en segundos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este t? Entonces tenemos que dividir entre 60. Entonces esto va a ser 9 quintos de f de 1/60 por t gorro más 32. Listo. Entonces aquí podemos ver claramente cuáles son las transformaciones que le tenemos que hacer a la función, perdón, esto ya sería aquí el t tilde que estábamos buscando. Entonces las transformaciones que le tenemos que hacer a la función f, a la curva f, para obtener nuestra curva. Entonces podemos ver la gráfica de esta función a la izquierda, que es la gráfica que estábamos buscando. Ejercicio 14. La figura siguiente muestra datos reales de la variación en la altura m de la superficie del agua en metros en la bahía de Tumaco. La gráfica corresponde a 48 horas a partir del 15 de febrero del 2013 a la medianoche. Los datos durante el 15 de febrero se pueden resumir aproximadamente en la siguiente tabla. Hay un modelo matemático que describa a m como función del tiempo. Sugerencia: tome como t igual 0 las 6am, inicie con la función coseno de t y transfórmela para obtener el periodo y la amplitud adecuadas. Luego traslade verticalmente a la altura requerida. Finalmente haga una traslación horizontal. Entonces, vamos a anotar algunas cosas primero en un pequeño bosquejo de la gráfica, la misma que se ve en el enunciado. Entonces nos dicen que cojamos como 0 las 6am. Entonces ponemos aquí 6am. Listo, y tenemos los puntos de marea baja y marea alta, es decir, este punto acá va a ser el punto 1 y 10, coma, poner aquí la coordenada abajo, 2,2 metros. Listo. Este punto de aquí arriba, marea alta, va a ser a las 7 y 10 y 5,1 metros. Listo. Similarmente, este punto acá va a ser 1,10 pm y podemos poner por acá 2,2 metros. Este punto 7 y 10 pm, 5,1 metros. Siguiendo la sugerencia, vamos a tomar la función coseno de t, vamos a hacerle transformaciones hasta llegar a más o menos la gráfica que en el ejercicio. Entonces, nosotros tenemos que m de t se va a escribir como transformaciones elementales a la función coseno. Entonces, a coseno de bt más c más d. Listo, entonces aquí están todas las transformaciones que le podemos hacer a la función coseno para llegar pues aquí a esta gráfica. Entonces recordemos que esta es la amplitud, ¿cierto? Esta es la amplitud, 2pi sobre el valor absoluto de b es el periodo. Listo. Nosotros sabemos que el periodo de coseno de t, 2pi sobre 1, en este caso el periodo lo vamos a cambiar por 12 horas. Eso lo podemos notar en la tabla, ¿cierto? Que de este punto a este punto, recordemos que el periodo es la distancia entre dos crestas sucesivas, ¿listo? O dos valles sucesivos, o sea que serían 12 horas. O sea, nosotros queremos, entonces nuevo periodo, van a ser 12 horas. La amplitud, queremos cambiar además la amplitud. Entonces recordemos que la amplitud es la mitad de la distancia desde el punto más alto al punto más bajo, o sea,
la nueva amplitud va a ser 5.1 menos 2.2 sobre 2, que esto es igual a 1.45. Nos faltan entonces los dos desplazamientos. Vamos a hacer el desplazamiento vertical. Desplazamientos. Entonces vertical. Entonces el desplazamiento vertical lo podemos obtener de la siguiente forma. Recordemos que como la amplitud es 1.45, entonces el punto más alto en este momento es 1.45. Pero nosotros queremos que llegue a 5.1, es decir, a 1.45 le tenemos que sumar una distancia d para que llegue a 5.1. Entonces de aquí 5.1 menos 1.45 nos va a dar esta distancia que tenemos que desplazar. Esto es 3,65. Ese es el desplazamiento vertical. Y el desplazamiento horizontal, pues nos podemos ayudar de la gráfica. Y vemos que de las 6 a.m. a las 7:10 hay 1 hora y 10 minutos. O 70 minutos. Listo, recordemos que queremos la función en minutos. Eso me recuerda que esto acá lo deberíamos expresar en minutos. 12 horas son 720 minutos. Listo. Entonces de aquí nos van a hacer estos valores de acá. A, la amplitud, va a ser 1.45 coseno de 2pi sobre 720, coma, perdón, paréntesis, entonces t menos 70 es el desplazamiento horizontal más el desplazamiento vertical. Listo, entonces esta es la función correspondiente a nuestra gráfica. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.